Hola a todos los oyentes de Radio Pagoda. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast. Hoy exploraremos un tema fascinante. ¿Cómo aprendemos un idioma? Hablaremos de lo que implica aprender a leer, escribir y hablar en otra lengua. Y responderemos a preguntas como si existen idiomas más difíciles que otros y qué hace que algunos idiomas sean tan raros o únicos. Primero, ante todo, vamos con el espacio publicitario. ¿Antojo de algo especial y delicioso? Centro Pagoda te ofrece dumplings, empanaditas chinas rellenas al hervor o fritas, perfectas para cualquier ocasión. Se reciben pedidos para todo Lima al +51 924 22 3194. Delivery gratuito en distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, Lince y San Isidro. Centro Pagoda, sabor que conecta culturas. Aprender un idioma es un proceso que va mucho más allá de memorizar palabras y reglas gramaticales. Se trata de sumergirse en un sistema completamente nuevo, donde cada habilidad, hablar, leer y escribir, tiene sus propios desafíos y sus propias recompensas. ¿Cuál dirías que es la habilidad más difícil de adquirir en un idioma? ¿Hablar, leer o escribir? Hablar es probablemente el aspecto más inmediato y social. Sin embargo, requiere una combinación de memoria, habilidades auditivas y mucha práctica. Cuando aprendemos chino mandarín, dominar los tonos es crucial, porque una misma palabra puede tener varios significados dependiendo de cómo la pronuncias. ¿Has tenido alguna experiencia curiosa con esto al aprender un idioma tonal? La lectura y la escritura requieren entender un idioma visual de representación. Esto varía mucho entre idiomas. En el árabe y el hebreo, las palabras suelen escribirse en vocales. Las palabras suelen escribirse sin vocales, lo que puede ser desconcertante para un principiante. ¿Cómo crees que cambia nuestra percepción de un idioma cuando podemos leerlo frente a solo escucharlo? Hay un debate constante sobre si algunos idiomas son objetivamente más difíciles de aprender que otros. Por ejemplo, en el japonés, debido a la complejidad de sus sistemas de escritura, pues tiene kanji, hiragana y katakana. Y hay dos formas de representar la comunicación escrita, muchas veces en katakana o en hiragana. En el húngaro, también por su gramática única y porque tiene más de 20 casos gramaticales. En el mandarín también por su sistema tonal y por sus miles de caracteres. Sin embargo, la dificultad de un idioma es relativa, depende del idioma nativo del estudiante, su exposición previa y sus métodos de aprendizaje. Y a todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay idiomas que son más difíciles por naturaleza o todo depende del contexto del aprendiz? Hablaremos también de los idiomas más raros por sus características únicas. Aquí hacemos mención el idioma georgiano. Sabemos que Georgia es un país que está en el norte de Europa, pero está más pegado a Rusia, ¿no? Georgiano es un idioma con un alfabeto único y con combinaciones de consonantes que lo hacen fascinante. En Brasil hay un idioma llamado piraja, que carece de palabras para números exactos y carece de tiempos verbales. En Colombia hay un idioma llamado tuyuca. Este idioma requiere que indiques la fuente de la información en cada frase. En España hay un idioma llamado silbo-gomero. Es un lenguaje basado completamente en silbidos, usado para comunicarse a largas distancias. ¿Te animarías a aprender alguno de estos idiomas? ¿Cuál crees que sería el mayor desafío? ¿Qué tan difícil es entonces aprender un idioma? El nivel de dificultad de un idioma depende de muchos factores. También sabemos que los hay algunas características que resaltamos como comunes. Hay muchos factores, hay muchos criterios. Principalmente resaltamos tres de ellos. La semejanza,
del idioma objetivo en relación a tu idioma materna, a tu lengua materna. Por ejemplo, si hablas español, aprender italiano puede ser más fácil que aprender japonés. También, otro criterio es la exposición y la práctica. El entorno en el que te encuentras influye mucho en tu proceso. También, un tercer criterio son las características únicas del idioma. Algunas lenguas, como el húngaro, tienen gramáticas muy diferentes y extensas, mientras que otras, como el mandarín, requieren aprender miles de caracteres. ¿Crees que hay idiomas imposibles de aprender o es solo cuestión de paciencia y método? Aprender un idioma es un desafío que cambia nuestra forma de ver el mundo. Cada lengua encierra una cultura, una manera de pensar y una lógica que puede expandir nuestra mente. ¿Qué idioma estás aprendiendo o te gustaría aprender? ¿Qué es lo que más te motiva o te detiene en el proceso? Hacemos un intermedio. Bienvenidos de nuevo. En esta segunda parte hablaremos sobre la estructura intrínseca de las lenguas, que hace que una lengua sea una lengua y no un simple sistema de comunicación. Además, exploraremos cómo las lenguas se organizan y qué las une a pesar de su diversidad. Bueno, una lengua la definimos como más que un conjunto de sonidos o de signos. Para ser considerada una lengua, esta debe cumplir con algunos criterios. Vamos a resaltar cuáles son estos criterios. La sistematización, una gramática estable que organice cómo se forman las oraciones. Un segundo criterio es la comunicabilidad, que permita expresar pensamientos, emociones e ideas de manera efectiva. Un tercer criterio es la evolución. Las lenguas cambian con el tiempo, se adaptan a las necesidades de sus hablantes. ¿Crees que cualquier sistema de signos podría considerarse un idioma? ¿Qué opinas de lenguajes como el Morse o el Braille? En lingüística, los términos VSO, OSV y SVO hacen referencia al orden básico en el que se organizan los elementos principales de una oración. El verbo, el sujeto y el objeto. Esos órdenes son claves para entender cómo funcionan las lenguas y cómo varían en el mundo. El primer orden básico, que es el más común, es el SVO, sujeto más verbo más objeto. Este es uno de los órdenes más comunes en las lenguas del mundo, incluyendo el español, el inglés y el mandarín. El sujeto inicia la oración seguido del verbo y finalmente el objeto. Por ejemplo, María come manzanas. María, el sujeto, come, el verbo, manzanas, el objeto. Es intuitivo y lineal, lo que facilita el aprendizaje y el procesamiento. El segundo de estos
tipos de órdenes básicos de una oración es el verbo, sujeto y objeto. En este orden, la oración comienza con el verbo, seguido del sujeto y termina con el verbo, con el objeto. Verbo, sujeto y termina con objeto. Es menos común y se encuentra en lenguas como el árabe clásico, el galés y algunas lenguas austronesias. Ejemplo en el árabe, comió María la manzana. Este orden se usa ocasionalmente en español y otras lenguas para generar un efecto estilístico o dramático. Comió Juan las manzanas. Y el tercero de estos órdenes básicos se encuentra el objeto más sujeto más verbo. Este orden es extremadamente raro en lenguas naturales, aunque se puede encontrar ocasionalmente en lenguas indígenas del Amazonas como el apurina. Por ejemplo, las manzanas María come. En español puede surgir en contextos poéticos o literarios para enfatizar al objeto. El pan lo comió Pedro. Bien, hemos mencionado los tres tipos de orden básico de una oración, los cuales son sujeto, verbo, objeto, verbo, sujeto, objeto y objeto, sujeto, verbo. Pero hay otros órdenes posibles, menos frecuentes, como son el objeto, verbo, sujeto, sujeto, objeto, verbo y verbo, objeto, sujeto. Veamos, por ejemplo, el primero de ellos es común en lenguas como el japonés o el turco. Hablamos del sujeto, objeto, verbo. Por ejemplo, María manzanas come. Luego, el verbo, objeto, sujeto está presente en lenguas como el malgache o el maorí. Comen los niños las manzanas. Entonces, vemos que hay muchas formas de configurar con el sujeto, el verbo y el objeto. Y estos cambios dependen de algunos factores. El orden de las palabras depende de diversos factores, como la estructura gramatical. Algunas lenguas tienen un orden fijo, mientras que otras son más flexibles. También influyen factores como el énfasis y el contexto. En lenguas como el español, el orden puede cambiar para destacar un elemento en particular. Otro tercer criterio o factor es la tipología lingüística. Las lenguas se clasifican según su orden predominante. Bien, en conclusión, con este tema, el orden de las palabras no solo determina la estructura de una lengua, sino también su estilo y la forma en que sus hablantes organizan sus pensamientos. Algunos órdenes son más comunes a nivel mundial, como el SVO, pero cada configuración aporta una riqueza única al panorama lingüístico global. ¿Has notado cómo el orden de palabras cambia entre los idiomas que conoces? Es un tema apasionante para seguir explorando. Gracias por escuchar. Espero que esta conversación se inspire a explorar nuevos idiomas y culturas. Nos escuchamos en la próxima sesión.